Empiezo esta maravillosa entrevista con un poema titulado El canto de mi padre, perteneciente a Inventario íntimo de las cosas. Ah, y este poema justamente lo leí en Salamanca. Entonces, en honor a esta entrevista, lo voy a leer. El canto de mi padre, acógele, eco sagrado de los miedos antiguos, todo. Absolutamente todo quedó bajo llave en un baúl lleno de pérdidas, donde todo, absolutamente todo, quedó abandonado al desamparo y como si fuera poco, el silencio quedó atónito, el olvido se volvió una sospecha en los agujeros del tiempo detrás de la puerta. La cuchara de Dios menea la dignidad de los inconformes. Todo, absolutamente todo se derrumba en la amnesia que se instala en la costura de algún hueso. Como es de imaginarse, quedaron unos pocos suspiros que nunca llegaron a su destino. Todos cruzaron la fragilidad por ciudades paralelas. En los filamentos de polvo se ampara el silencio del asombro. La verdad siempre aflora. Voy descosiendo una malla en la herida perenne que llega con el mar hasta la puerta, hasta mi casa, hasta la habitación en estado de alerta, hasta el agujero invisible de la puerta, hasta la materia que huye, llega como debe llegar, con desvíos, llega con fango de duda, llega azorada de certeza. Y el imperio de la dignidad crea una ausencia palpable. Voy a buscar el enigma de las lloviznas sin territorios, donde el lenguaje se calcina y todo lo líquido se escurre para no olvidar y poder devorar el miedo, porque la supremacía de la verdad queda siempre inscrita en el libro de la vida. Gracias. Han escuchado y van a escuchar en esta entrevista a Ivonne Gordon, una poeta ecuatoriana, una gran poeta ecuatoriana, latinoamericana e hispanoamericana. Ivonne nació en Quito y obtuvo su doctorado de Filosofía y Letras con especialización en poesía latinoamericana y teoría literaria. Es poeta, ensayista, crítica literaria, traductora y profesora universitaria en una universidad de Estados Unidos. Su investigación básicamente se ha centrado, o al menos en sus inicios, sobre otra gran poeta latinoamericana que es Gabriela Mistral. Desde 1991, entonces, yo les decía que es profesora universitaria en la Universidad de Rimlat, no sé cómo se pronuncia, en California, Estados Unidos. Y bueno, además es ha sido invitada a múltiples festivales internacionales, entre ellos el Festival de Medellín en Colombia, y ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos al inglés, al griego, al rumano, al belga y al polaco. Es ganadora de varios premios internacionales, solamente voy a nombrar los últimos tres, pero todos son muy importantes. En el 2018, con Ocurrencias del Porvenir, obtiene un premio en España con Hespérides. Después, en el 2021, obtiene con Casa de Agua el primer premio que hace el concurso en Nueva York Poetry con Ediciones Valparaíso, en una alianza que hacen estas dos editoriales. Y el año pasado, en el 2023, obtiene el Accessit del 10º Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador en Salamanca en el 2023, nada menos que eso. Y el poema que nos acaba de leer
forma precisamente parte de ese poema. Preguntas entonces, Ivonne. Yo lastimosamente solamente tenemos 30 minutos para hablar. Por lo tanto, pues quisiera hacerte muchísimas preguntas, pero el tiempo no nos da. Pero estoy segura que esta primera entrevista que vamos a hacerte va a ser el inicio de muchas más. Por otra parte, quiero anunciarte, contarte que esta entrevista va a ser difundida en Pegando la Hebra, el programa radial dirigido por María Vicenta Porcar-Pedro en Valencia, España, donde tú ya has sido invitada a leer en Palabra de Poeta. Entonces, bienvenida a estos dos Gracias. programas, esta entrevista que te hago yo a título personal y después como colaboradora de Pegando la Hebra. La primera pregunta es una pregunta sobre tus orígenes. Normalmente, pues uno siempre comienza por ahí. Puede ser una pregunta de cajón, pero todos venimos de alguna parte y todos vamos a alguna parte y al ir a alguna parte es la huella que vamos a dejar. Y en este caso es que tú vienes de de una familia de poesía donde hay una figura central en tu familia, que es Jorge Carrera Andrade. ¿Podrías hablarnos entonces un poco de quién fue él? ¿Qué rol tuvo en la poesía, en las letras ecuatorianas y cómo ha sido tu relación literaria con él? Porque pienso que una relación de este tipo no debe ser fácil asumirla. Es que yo voy a copiarlo, es que la gente me va a leer porque soy Carrera Andrade. Y también el hecho de que tú seas conocida como Ivonne Gordon y no como Ivonne Gordon Carrera Andrade. Bien, ¿cómo has vivido esa relación que puede ser inmensamente rica e inmensamente conflictiva también? ¿Se vive como una condena que se rechaza o como una influencia literaria a la que hay que tomarle el pulso y ponerla en la línea del horizonte? Mira, gracias a esa pregunta porque es una pregunta importante para hablar de mis raíces y hablar de mi quehacer poético. Jorge Carrera Andrade fue una figura mítica en la familia porque primero que él era un hombre altísimo, tenía un bigotito pequeñito y era muy exótico en su forma de verse, ¿no? Y yo era una niña, entonces para mí él era como un titán. Y era un titán no solo para mí, sino dentro de la familia por su poesía, por su reconocimiento. Entonces yo no tuve un contacto, digamos, directo, que me hubiera encantado tenerlo, porque era una niña, pero él vivió muchos años en Francia, fue embajador del Ecuador en Francia, tuvo cargos políticos en Francia, España, Japón, etcétera. Entonces, para mí, él representa de cierta manera una fuente de inspiración y de orgullo, porque desgraciadamente la obra de Carrera Andrade no ha sido difundida en el Ecuador como hubiera sido importante difundirla, digamos, al tipo de Pablo Neruda. Entonces, Jorge Carrera Andrade, desde mi perspectiva crítica, lo encuentro como uno de los poetas más importantes de América Latina. Su poesía es variada, es rica en metáforas. Y esa influencia de Carrera Andrade es muy importante en mi vida porque yo de niña me iba a la biblioteca de mi mamá y mi mamá tenía todos los libros de Carrera Andrade originales, ¿no? Entonces yo los leía, pero no entendía nada, no tenía idea qué es lo que estaba leyendo, pero como los niños a veces son esponjas, lo iba absorbiendo de alguna manera en mi piel, en mi ser, en mi persona. Y claro, el primer libro que publiqué en el Ecuador con la editorial El Conejo, mi prima me dijo,
no pongas el nombre Bailakis, nadie te va a conocer aquí con el nombre Bailakis, pon el nombre Carrera Andrade. Entonces yo, como siempre he sido rebelde, no quise poner el nombre Carrera Andrade porque, como tú lo dijiste en tu pregunta, no quería valerme de su nombre para darme a mí cierto prestigio. Entonces evité el nombre Carrera Andrade por muchos años hasta que ya me establecí como poeta. Entonces, una vez que ya me establecí como poeta, entonces comencé a adoptar el nombre Carrera Andrade, pero sin que alguien pueda decir, ah, mira, está publicando porque es su apellido. Incluso cuando publiqué en Suecia Meditar de Sirenas y puse Ivonne Gordon Carrera Andrade, el editor me preguntó si era mi seudónimo y me sentí tan insultada porque le dije, no, es mi apellido materno. Entonces se sorprendió. Entonces, esa ha sido esa dinámica y justamente cuando me invitaron al Festival de Medellín, uno de los poetas ahí, a Daniel Díaz, me regaló un poema que se cerraba la lectura del festival con una velita con un poema de Carrera Andrade. Entonces eso fue para mí muy grande y también di una conferencia sobre Carrera Andrade en Medellín. Entonces, como tú dijiste, es una relación difícil, pero ahora que ya he madurado y que soy una persona que de cierta manera he desarrollado mi propia identidad y mi propia obra, me siento más que honrada que mi apellido sea Carrera Andrade, de verdad. Y tienes por qué sentirte honrada. Gracias por esta visión tan profunda sobre el origen de tu familia y de tu quehacer poético. Y efectivamente, las lecturas que hacemos cuando somos pequeñas o cuando nos las hacen, así no las entendamos, algo queda. Yo tuve la fortuna de tener una madre que siempre me leyó poesía, ella misma escribía poesía para los niños y bueno, y mi padre toda la vida me leyó cuentos infantiles y todo eso lo que le va sembrando a uno esa semilla como yo la como yo la llamo, una hechicera llamada literatura. Bien. Otro aspecto, seguimos también con tus orígenes, ya es un poco más doloroso, yo tengo entendido que tu padre era un judío y que escapó de la Shoah. La Shoah, para los que no saben, es una catástrofe en hebreo, es el holocausto. ¿Cómo se vive con un pasado que pesa en cada palabra y en cada respiración? Lo pregunto porque en tu trabajo poético su presencia está en todos lados. Además, tienes una relación muy íntima con tus abuelas. Leyendo tu trabajo, uno constata que el cordón umbilical nunca se ha cortado y que no te interesa cortarlo. Y eso que desde muy joven las imitaste al emigrar y te quedaste además a vivir en el exilio y te casaste además con un griego. Es decir, has pasado todas las fronteras del exilio. Entonces, háblanos un poco sobre eso, porque pienso que no solo es hurgar en el dolor y en la tragedia, pero además es hablar sobre una parte muy importante de lo que es la fuente de tu creación poética. Vamos a navegar en lo más profundo de esas aguas a las que tú siempre haces alusión y que son tan importantes porque además el agua es la creación, es el origen, es la vida. Pues una de los aspectos de la creación, en mi creación en particular, es que el dolor que, que es una herida fuerte, tallada en mi ser, es lo que me da de cierta manera la creación. Mi creación viene del dolor. Entonces, al tener esa riqueza, digamos así, de este dolor, me ha permitido crear. Y mi padre, por ejemplo, en mi casa nunca se habló del tema. Era un tema prohibido.
era un tema que no se hablaba en la casa, no se discutía. Entonces para mí era como extraño, yo no sabía nada del origen de mi padre, de mis abuelos, aunque los veía cada sábado, pero era algo extraño para mí que no podía yo saber más de él hasta que escribí el libro Manzanilla en el insomnio en el 2003, en que este crítico, Manuel Medina, ha hecho mucho trabajo sobre este tema en mi obra que va a publicar ahora en España con Amargor. Y entonces es en este libro que yo entrevisto a mi padre. Y por primera vez él me habla de su pasado, de sus experiencias. Y yo me entero muchísimos años más tarde de mi historia, de mi pasado, gracias a que pude entrevistarle. Y creo que la parte que fue útil fue que yo usé una grabadora. Entonces mi padre se sintió más cómodo con la grabadora que yo mirándole a los ojos y viendo su dolor, porque incluso lloró, ¿no? Entonces, eso para mí abrió una puerta muy grande. Fue la puerta donde comencé a hurgar en mis raíces, hurgar en el pasado de mi padre, de mis abuelos, que todos emigraron al Ecuador. Y entonces ahí está la figura de la madre, de la abuela en el inventario íntimo de las cosas, la abuela materna, la abuela paterna, están eh, en mis, am, en mis poemas, porque de cierta manera, en algún momento, creo que fue a partir de Manzanilla del Insomnio, aprendí que la poesía puede ser contada. Entonces, contar esa historia vedada, prohibida, secreta, lo puedo hacer a través de la poesía. Y eso ha sido una fuente extremadamente rica para mí, para mi creación. Entonces, es como al principio, en el 2003 con Manzanilla el Insomnio, estoy como poquito, así muy de sesgo tocando este tema. Y ya es en Casa de Agua y ahora en Inventario Íntimo de las Cosas, donde ya no es de sesgo, es de frente, es con más honestidad, con más apertura, porque ya es un tema que de cierta manera es parte de mi identidad. Entonces ya no necesito estar en el sesgo, necesito estar en el centro, porque siempre hay ese dialogismo entre centro y periferia que tú habrás visto en mi poesía, ¿no? Que siempre se va yendo de un lado a otro y me gusta ese dialogismo que ocurre y que voy creando a veces abuelas míticas, ¿no? Pero que son parte de mi origen, que son parte de mi ser, de mi persona. Y como tú también dijiste, de ese cordón umbilical que no lo quiero cortar hasta que no esté lista a cortarlo y creo que todavía no estoy lista a hacerlo. Y lo haces muy bien porque ese hilo con el que además hablas de la labor tan hermosa que hacía tu familia y que tú continúas, la labor de sastre, de coser, de Ujú, tejer, ujú, ujú, lo haces sorprendentemente bien y en ese diálogo que estableces entre la periferia y el centro, que yo llamaría en este caso la Shoah al ojo del huracán, ujú, pues recoges una cantidad de retazos y haces una colcha maravillosa, un patchwork maravilloso en el que todos los recuerdos están. Y yo me preguntaría, ¿es que valdría la pena algún día que tú pudieses pasar a otra cosa? Bueno, no lo sé, pero tal como estás construyendo tu mundo poético, es verdaderamente un trabajo excelente, muy bien hecho. Y muchas personas dicen, y yo creo que en parte es verdad, dependiendo de los poetas, y en el caso tuyo, lo escribí en el último artículo, que tú escribes siempre el mismo poema. ujú, Es un poema
hasta el momento sin fin, a lo mejor algún día lo terminas, pero cuando digo que es el mismo poema no quiero decir que te estás repitiendo, porque ujú, esa es la gran ventaja de tu trabajo y es que tú no te repites, ujú, tú ujú, te recreas. ujú, Hay pintores que solamente han hecho una obra en su vida, así ujú, hayan pintado 1000 cuadros. ujú, Lo que ujú, hicieron fue repetirse. Y hay otros como Picasso que pintaron muchísimos cuadros, cientos, ujú, pero nunca se repitieron. El mismo Picasso decía que él cuando comenzaba a vender un cuadro y a tener éxito con un estilo, lo abandonaba. Y ujú, yo pienso que tú todavía no has llegado a ese paso radical que Picasso dio en su vida. Entonces, pues yo me alegro que todavía sigas hurgando en esa fuente inagotable que es la Shoah. Bien, pasamos entonces a otra pregunta y es, hace un momento hablábamos del agua, precisamente como la dadora de la ujú, vida, el origen de la vida en este planeta, en nuestra única casa. Hablabas de la casa de agua, el único la única casa que nosotros tenemos es este planeta, donde la ujú, mayor parte de su esencia es precisamente el agua. Y el agua es una presencia en tu poesía, que además es una constante en la poesía de Neruda también, ¿no? Es el agua, es el agua amniótica, el líquido amniótico, ese océano al que le debemos la vida y que en cierta forma jamás abandonamos, al que te refieres permanentemente como si además fuese una casa, la casa que desaparece en la furia del huracán que barre los recuerdos. ¿Cómo recoges los pedazos diseminados en kilómetros a la redonda? Ay, una pregunta muy poética, porque, bueno, empecemos por el agua. El agua es un leitmotiv significativo en toda mi obra, de cierta manera. Y creo que lo que tú has dicho del poema único, yo creo que ese es mi intención, porque creo que Borges dijo, siempre estamos escribiendo el poema único. Y creo que de cierta manera eso se refleja con este leitmotiv del agua, en que para mí el agua, como tú también lo has dicho, es ese líquido amniótico donde por primera vez sentimos el agua. Sabemos que el agua nos une a nuestra madre y a la tierra al mismo tiempo. Entonces, para mí, si yo pudiera, escribía más todavía del agua, pero no quiero tampoco cansar a los lectores de decir, ay, qué aburrido otra vez del agua, pero sí como un elemento súper importante, el primer contacto que tenemos con nuestra madre es a través del agua. Y luego también para mí es un recuerdo de niñez, porque como nací en Quito y crecí en Quito, estaba lejos al mar, al agua, y cuando mi papá me llevó por primera vez al mar, para mí fue como que el mundo se abrió para siempre y me cambió para siempre conocer el mar. Entonces tengo memorias hermosas de ir de vacaciones a la playa y caminar por la orilla, tocar la arena húmeda y recoger conchas con mi madre. Entonces mi madre también tenía ese amor al agua y creo que otra vez es rescatar esas memorias, rescatar esas experiencias que están tan dentro de uno mismo que no lo sabe hasta que uno escribe, hasta que uno comienza a crear. Entonces toda esa belleza que uno experimentó en cierto momento comienza a salir, a brotar en la palabra. Qué hermosa, pero qué hermosa respuesta. Tú me dices que mi pregunta es muy poética, pero tu respuesta es de una belleza, de una profundidad bellísima. Ay, gracias. Es poiesis en realidad, es pura música. Bien, yo iba a hacerte otra pregunta y creo que ya la respondiste, creo no, ya la respondiste, que es precisamente que tu obra es solo una. Eh, Ujú. pero si quieres hablarnos un poco de ese proceso creador, si tienes algo para complementar con esa maravillosa respuesta que acabas de dar.
Bueno, yo creo que para mí la creación, la poesía es un modo de vida. Es como que cuando me despierto y miro afuera, es la poesía para mí, porque no es algo que estoy consciente o que debo serlo y que no debo hacerlo. Es una forma de vida. Entonces yo creo que para mí la creación, el impacto de escribir, de crear y tener lectores tan profundos y hermosos como tú, Berta Lucía, para mí de verdad es un honor, porque uno está creando en un mundo de cierta manera solitario, abstracto, y de pronto llegas al corazón de otra persona. Entonces, para mí ese es el logro más grande de la poesía, cuando has logrado comunicarte con otro ser humano. Y mientras más se comunique uno con los seres humanos, más valor tiene la poesía. Porque en el mundo de la creación, como tú también lo sabes, hay mucho ego y hay muchas veces un ego inflado y muy poca esencia. Entonces, para mí, la poesía representa lo contrario, poco ego y mucha esencia, porque si no hay ego, llegas a muchas personas. Y eso para mí es el don de la poesía, es comunicarte, llegar a las personas de formas que tú no tienes idea, porque cada persona es un mundo y cada persona lee y se identifica con los poemas de forma muy diferente. Y por eso también me gusta hacer lecturas en persona, porque de cierta manera siento, miro los ojos de las personas cuando leo, entonces ese poema vale la pena repetirlo. Y creo que eso es una parte importante de mi creación, la comunicación. Y de cierta manera, también parte de esta creación es crear algo que hemos conversado un poco sobre el tema, sobre la honestidad, sobre la compasión, sobre la verdad. Entonces, palabras grandes que pueden tener no sentido son palabras significantes en mi creación. Y lo logras efectivamente, porque Gracias. tu poesía es una poesía honesta, es una poesía ética, es una poesía que siempre está con el aspecto humanístico por delante. Ese es tu horizonte. Ujú, Y lo que dices con respecto a los lectores es muy, yo lo comparto perfectamente porque yo creo que uno como creador ujú, existe a través de la mirada de los otros, ujú, existe a través de la lectura de los otros. ujú, Y esto es ujú, también lo que hace que un creador pueda ser universal y pueda ser eterno, porque además cada lector, como cada espectador de una obra de arte, pues tiene una mirada diferente, hace una lectura diferente. Bien, y ya se nos acaba el tiempo, así que para terminar, quisiera que nos contaras qué otra faceta tuya es importante para ti como ser humano en general y como mujer en particular. Bueno, para mí va, eh, se une la creación poética también con con la enseñanza, porque para mí es importante estar consciente y crear conciencia, no de una manera, digamos, politizada, pero sí de una manera, como tú lo dijiste, humanística, en que me es importante a través de, ya sea de mis clases, a través de mis poemas, a través de mi persona, crear una cierta conciencia de lo que somos, del ser humano, de la humanidad que siempre está en peligro, porque siempre hay otras amenazas y la única resistencia, la única arma que yo siento es la conciencia, conciencia de lo que uno hace, conciencia de lo que uno es y de cierta manera despertar esa conciencia en otros que tal vez no han tenido el privilegio, diría yo, de estar conscientes.
Y creo que como mujer es muy importante para mí porque me gusta, por ejemplo, en mis clases ser un modelo para mis estudiantes, ser un modelo que todo se puede y que se puede llegar a donde uno quiere, siempre y cuando, como tú lo dijiste, con ética y con honestidad. Y entonces yo creo que también como mujer poeta en un mundo patriarcal, es importante tener una voz fuerte, que se escuche, que se oiga y que no estemos en el margen, que estemos en el centro. Y eso es muy importante. Y creo que tu trabajo lo hace eso y por eso te agradezco tremendamente todos tus aportes que haces a la literatura, a la cultura, a la humanidad. Te agradezco inmensamente. Yo también te agradezco tus palabras y agradezco tu amistad, agradezco que hayas aceptado esta entrevista. Es verdaderamente un privilegio, un privilegio. Eh, mm, bueno, entonces esperemos que en otro futuro hablemos sobre sobre uno de tus libros, porque hoy hablamos sobre tu obra en general, sobre tus orígenes y tu creación. En algún momento hablaremos sobre uno de tus libros. Te abrazo, Ivonne Te Gordon. abrazo. Berta Lucía, gracias por este espacio, gracias por tu tiempo.